Vamos a comenzar entonces con la reunión del día de hoy, hermanos, y con el favor de Dios vamos a estar tocando un tema. Este tema que vamos a estar abordando es el primero de varios mensajes que estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estar abordando sobre la importancia del Espíritu. Vamos a estar hablando de este tema, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Y en este tema, amados hermanos, pues vamos a entender, el propósito de este tema es precisamente que nos percatemos de cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de un creyente y de manera general en el reino de Dios. Es muy importante el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar viendo eso con el favor de Dios el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Le pedimos a Dios que nos ayude en esta reunión. Amado Padre, gracias. Agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos la gracia de tu Espíritu, que tú estés con nosotros, que tú, Señor amado, nos ayudes en este día para poder recibir de ti la palabra que requiere nuestros corazones. Padre, gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y poder estudiar tu palabra juntos. Pedimos que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, ayudándonos, aconsejándonos, Padre. Que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en este momento. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos y queremos rogarte que tú ilumines hoy nuestros corazones con este tema. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor. Hermanos, entonces vamos a estar con este tema abordándolo. Son varias diapositivas las que voy a estar presentando. También voy a irme un poco rápido. Bueno, el propósito en este estudio es que podamos juntos ver este mensaje. Pero también, amados hermanos, lo vamos a subir, lo voy a subir ahí al canal para que lo puedan escuchar, por si tuvieran algo que quisieran recordar, alguna nota que les pareció interesante, pues tomar y no les dio tiempo de tomar la nota. Bueno, lo vamos a poner ahí en la página de YouTube para que la puedan ustedes estar revisando. Entonces, quisiera iniciar esto, hermanos, y vamos entonces a ver aquí la presentación. Bueno, es una serie de estudios, hermanos, como les decía, esta es la introducción de una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. En los siguientes estudios estaremos hablando sobre la divinidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y pues también estaremos entendiendo a través de esos mensajes el papel que tiene el Espíritu Santo en este tiempo para nosotros. Entonces, esos estudios los estaremos viendo posteriormente a esta reunión. Y bueno, pues el propósito también, hermanos, es que tengamos un entendimiento y una apreciación del Espíritu Santo. O sea, comprender algunas cosas o más cosas del Espíritu Santo y también que genere en nosotros un aprecio por el Espíritu Santo. Con esto que estamos refiriendo, amados hermanos, estamos comentando que el Espíritu Santo, bueno, con estos estudios que queremos compartir, pues realmente no vamos a conocer todo del Espíritu Santo, porque es algo que el Espíritu lo va revelando de acuerdo a nuestra necesidad. O sea, el Espíritu se nos va revelando y mostrando a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición y también de acuerdo a cómo nosotros lo estemos buscando. Es decir, que una enseñanza del Espíritu Santo
no nos va a dar todo el conocimiento respecto al Espíritu Santo. Eso es más bien como solamente algunos puntos, hermanos, algunas cosas que son importantes considerar del Espíritu, y lo demás el Espíritu mismo lo va revelando en nuestra relación con Él. Es decir, conforme tú te relaciones con el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu se va mostrando en tu vida y vas a ir entendiendo más cosas sobre el Espíritu Santo. Entonces, estos estudios solamente nos ayudan a tener eh, eh, puntos y principios importantes respecto al Espíritu Santo. Es un panorama, es como un panorama, es una cuestión breve, sencilla, en el sentido de que no son cuestiones donde al concluir los estudios podamos ya saberlo todo sobre el Espíritu Santo. Entonces, pero sí con este propósito, hermanos, que nos dé entendimiento y que además proporcione un aprecio mayor sobre la persona del Espíritu Santo. Y con el mismo estudio que vamos a estar viendo hoy, vamos a darnos cuenta, hermanos, cuán importante es el Espíritu Santo. Eso va a despertar en nosotros una apreciación por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunas cosas en este estudio. Por ejemplo, la importancia del Espíritu en la Biblia, la palabra de Dios. Ya de alguna forma hablábamos algo de esto cuando hablábamos sobre la Biblia. Estuvimos estudiando sobre la palabra de Dios y el papel, ¿no?, que tuvo el Espíritu Santo en la inspiración de la palabra de Dios. También vamos a estar hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Solamente son algunos puntos como referencia en la vida de Cristo, pero eso nos va a ayudar a ver cuán importante fue el Espíritu Santo en la vida de Cristo, y obviamente eso tiene una aplicación para nosotros, que como creyentes también necesitamos, en este caso, pues, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a seguir los pasos de Cristo. Por otro lado, también, pues, la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana, hermanos. Eso es algo que necesitamos entender, cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y bueno, la relación del Espíritu Santo con la verdad de Dios. La relación que existe entre el Espíritu Santo y la verdad de Dios. Esto lo vamos a estar abordando, estos 4 puntos en este estudio. Por eso les refería, son varias diapositivas. Y vamos a iniciar hablando de la importancia del Espíritu Santo en la Biblia. Yo creo que es de mucha importancia también entender, hermanos, que si hacemos un análisis de cómo se hablaba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo se hablaba o cómo se habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, eso ya nos da un panorama de la importancia del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hermanos, si pensamos que o buscamos, hay algo que se llaman concordancias bíblicas. Las concordancias bíblicas nos muestran palabras en específico a lo largo de toda la Biblia. Hay una concordancia muy amplia, muy extensa, hermanos, que se conoce como la concordancia Strong. Es una concordancia bíblica de estudio que se llama Strong. Strong es el apellido del autor, el apellido del que fabricó, creó, trabajó en desarrollar esa concordancia. Entonces, es un trabajo de muchos años, seguramente no solamente él, sino muchas personas le ayudaron también en ese trabajo. Bueno, si usted va a una concordancia, algunas Biblias las tienen al final. Si usted busca Espíritu Santo, pues ahí le va a desplegar en su Biblia, en la concordancia, le va a mencionar todos los pasajes o algunos pasajes en donde viene la palabra Espíritu, o si busca Espíritu Santo como tal, pues también le va a mencionar en qué partes están precisamente esta palabra. Entonces, haciendo ese estudio, hermanos,
la comparación de cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahí vemos en la primer viñeta, dice, en el Antiguo Testamento menciona el Espíritu Santo aproximadamente 88 veces. Y solamente en el Antiguo Testamento se refiere cerca de 88 veces. Principalmente se le llama de las siguientes formas. A veces se le refiere como el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Es la manera en cómo se refiere al Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Así es como se hace referencia. Y entonces, cuando usted ve esta frase Espíritu de Jehová, pues se refiere al Espíritu Santo. Cuando ve Espíritu del Señor, se refiere al Espíritu Santo. Y así, ¿no? Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. La expresión real de Espíritu Santo solo aparece en 3 ocasiones. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento cerca de 88 veces. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento se menciona el Espíritu Santo 264 veces. Ahora, tengamos presente, ¿por qué la diferencia? O preguntemos esto, ¿por qué la diferencia de menciones, de referencias, es tan marcada en el Nuevo Testamento 88 y en el Nuevo Testamento este número de ocasiones? Eso de alguna manera, hermanos, pues ya nos deja ver cómo al haber esta diferencia, en el Nuevo Testamento ahora hay una importancia muy trascendente, una importancia de destacar, o sea, ese es el propósito en la diferencia, donde se nos quiere hacer ver la importancia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que después de Cristo, hermanos, a partir de Cristo, el Espíritu Santo es muy importante en el reino de Dios. O sea, siempre ha estado actuando el Espíritu Santo. Desde la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo participó, estuvo ahí en la creación de todas las cosas. Es muy activo el Espíritu Santo. Sin embargo, en la palabra de Dios, el referir su obra, pareciera que solamente en el Nuevo Testamento es cuando más se destacó la obra del Espíritu Santo, pero siempre ha estado activo o actuando el Espíritu Santo para el reino de Dios y también para, en este caso, acercar lo espiritual. Ahora, sin embargo, en el Nuevo Testamento su importancia, hermanos, es clara en base a estos datos, porque nos deja ver que ya el mencionarse varias veces en el Nuevo Testamento, hermanos, pues nos quiere hacer esto una referencia muy importante. Ahora, recordemos cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, pues realmente el número de libros, pues en estas diferencias que hay, tanto en uno como en otro, pues al ser menor número, cantidad de libros y más cortos, más breves, con menos capítulos, pues todavía resalta más el número de menciones que se hace sobre el Espíritu Santo. Bueno, por ejemplo, en los evangelios solamente 60 ocasiones se refiere al Espíritu Santo. Es decir, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, el evangelio de Juan, nos hablan en 60 ocasiones o más sobre el Espíritu Santo. Pero miren el siguiente dato. En el libro de los Hechos, es un libro que tiene 28 capítulos. En este libro, hermanos, en este libro de los Hechos, se refiere al Espíritu Santo 57 ocasiones. En los 4 evangelios, alrededor de 60 ocasiones, pero nada más en el libro de los Hechos, 57 ocasiones. Y bueno, esto es por lo que algunos llaman
al libro de los Hechos le refieren los Hechos del Espíritu Santo. Si usted ve en su Biblia, dice libro de los Hechos o los Hechos de los Apóstoles, más bien dice. Los Hechos de los Apóstoles, pero algunos han referido que quizás el nombre quizás más de acorde sería los Hechos del Espíritu Santo, porque es el que actúa y participa de una forma activa en todo lo que describe el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, esto que estamos mencionando, estamos viendo la importancia del Espíritu Santo en la Biblia, en la palabra de Dios. Estos datos nos dejan ver ya su importancia, la importancia del Espíritu Santo en la palabra de Dios y sobre todo en el Nuevo Testamento, hermanos. Bueno, a lo largo de todas las epístolas refieren al Espíritu Santo en 132 ocasiones. Desde la epístola que vemos de Romanos hasta, en este caso vamos a incluir lo que es el libro de Apocalipsis, hermanos. Como tal no es una epístola, pero hay una referencia, en este caso, en este último libro, sobre el Espíritu Santo. Entonces hay 132 ocasiones que se menciona al Espíritu Santo. Solamente en 3 epístolas no se hace mención directa sobre el Espíritu, como en la epístola de Filemón, la epístola 2ª y 3ª del apóstol Juan, pero en la primera se hace mención precisamente al Espíritu Santo y en las demás epístolas. Entonces, estos datos nos dejan ver esa parte, hermanos. Ahora, también la importancia de el Espíritu Santo en la Biblia la vemos por la inspiración, porque el Espíritu inspiró toda la Biblia, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el que inspiró a estos hombres fue el Espíritu Santo. Bien dice Pedro ahí, ¿no? Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice ahí la cita, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no fue una profecía de su propia voluntad, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, hermanos, el que les dictó las palabras que estarían plasmadas en lo que ahora nosotros tenemos como la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos también la importancia del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Por qué? Porque Él la inspiró, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra inspiración? Solamente recordando, esto ya lo mencionábamos, la inspiración de las Escrituras es un milagro donde el mensaje es dado por Dios a una persona escogida por Él, cuyo mensaje busca dar a conocer el pensamiento y la voluntad de Dios, esperando persuadir los actos del destinatario, en este caso, de nosotros como personas. Dios busca persuadirnos a través de esas palabras, de ese mensaje, y ese mensaje, ¿quién lo da? Es un mensaje que viene de Dios, porque en ese mensaje dice, se nos da a conocer el pensamiento y la voluntad de Dios. Esa es la inspiración, hermanos. Ahora, miren, vamos a ver la siguiente diapositiva. Literalmente, inspiración es la palabra de Dios puesta en la boca del mensajero. O sea, la palabra inspiración en un sentido literal quiere decir la palabra de Dios puesta en la boca del mensajero. Y bueno, ahí está una cita como lo que dice Jeremías, el libro de Jeremías, hermanos, en el capítulo 1, verso 9, el profeta Jeremías dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso es inspiración. Eso es inspiración.
Dice, extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, hermanos, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trajo esa inspiración. Es importante la obra del Espíritu Santo en la palabra, hermanos, porque también el Espíritu Santo enseña la palabra de Dios. Miren lo que nos dice aquí Primera de Corintios. Es importante la obra del Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, del verso 13 al 14, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta cita nos está haciendo referencia, hermanos, que la importancia del Espíritu Santo en relación con la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Dice ahí que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hermanos, la verdad es que cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de ir a las Escrituras, no es nuestra capacidad intelectual la que nos ayudará a entender las Escrituras. Eso es lo que dice este texto. No va a ser nuestra capacidad intelectual. No importa si en la escuela sacaste 10. No importa si siempre llevabas 10 en la escuela. Eso es lo que quiero yo dar a entender. Lo que nos dice este texto, que si no es el Espíritu el que nos lo enseña, entonces lo que está escrito en la Biblia, hermanos, dice aquí, vamos a ser hombres naturales, que no percibimos las cosas que son de Dios. Y a veces hasta podríamos decir, no, ese libro, muchas hojas, muchas letras, qué cansado, ni la entiendo. Por más que la quiero leer y quiero ahí estudiar, me da sueño, me aburre. Hermanos, a veces hay gente así, o sea, hay gente que quiere leer y aprender la Biblia en sus propias fuerzas, métodos, por sus propias capacidades y no entiende nada. O lo que entiende lo entiende mal, lo distorsiona. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no es el Espíritu el que le está enseñando. A veces es la carne, porque hay gente, hermanos, que ocupa la Biblia para torcerla. Por ejemplo, hasta dice, ¿no? Oye, pero si Jesús multiplicó, convirtió el agua en vino, entonces, pues sí me puedo echar unas cervezas, me puedo echar ahí me puedo tomar unas botellas de vino. Pues si Jesús hizo eso, ¿qué estás escuchando ahí? Estás escuchando a un hombre natural. Estás escuchando a una persona natural que no ha comprendido las cosas que son del Espíritu de Dios. Y así como ese ejemplo, hermanos, hay otros, ¿no? Otros casos, otras cuestiones, sobre otros asuntos, sobre otras situaciones. Hubo un hombre por ahí que decía, no tiene mucho tiempo esto, era un hombre que ministraba. Decía que como David tuvo varias mujeres, él era un hombre que predicaba, dice, pues si David tuvo varias mujeres, pues entonces yo creo que yo puedo tener también otras mujeres. Y bueno, más bien eso es el hombre natural, hermanos. Es una interpretación en la carne, es una interpretación para sus pasiones, ¿no? Para sus deseos, para sus concupiscencias. ¿Y qué estamos viendo ahí? Personas que pueden aprender o que conocen la Biblia, pero no han sido enseñados por el Espíritu Santo.
Entonces, imagínate, hermano, cada vez que vamos a la Escritura, cuán importante es que el Espíritu nos asista para que sea Él el que nos enseñe las Escrituras y que no la interpretemos tú y yo a nuestra manera y conveniencia y como nosotros querramos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos inste, nos dirija, nos aconseje, nos revele, nos dé el entendimiento para decir, ah, no, es que eso no creo que sea así, porque si no va a contradecir otro texto de la Biblia, va a contradecir este mandamiento, va a contradecir esto que Dios dice en su palabra. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para entonces comprender esas palabras que están escritas en la Biblia, no con sabiduría humana, como dice aquí, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, hermano. Entonces, esto nos deja ver precisamente cuán importante es la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Hasta nuestros días, hermano. El hermano que se para ahí a predicar, el hermano que nos comparte un tema, una enseñanza. Cuán importante es que sea Dios el que le haya enseñado esas cosas. Pero también a ustedes, o sea, tú que estás escuchando a ese predicador, tú que estás oyendo a ese hombre que está ministrando de las cosas de Dios, que Dios te dé también esa sabiduría, no humana, sino la que Él da, que el Espíritu te enseñe y te revele su palabra para que precisamente también puedas tú filtrar y discernir y decir, ay, no, como que esto no checa, ¿no? Oye, como que lo que hoy escuché aquí en esta persona que me habla de Dios, yo la conozco, me ha hablado de Dios, lo conozco, tiene mucho tiempo buscando a Dios, pero esto que está diciendo, como que eso no concuerda con lo que yo veo en la Biblia. Hermanos, cuán importante es precisamente esa obra. Ahora, esta parte del Espíritu Santo en nosotros es vital, hermanos, porque eso nos va a ayudar a permanecer en la verdad. Y eso es uno de los puntos que estaremos viendo al final, ¿no? Bueno, entonces es el Espíritu el que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente punto, hermanos. Al momento de tú estudiar la Biblia, es importante el Espíritu Santo porque Él es el que da el entendimiento. Esto ya más o menos lo explicábamos o lo referíamos en estos comentarios que hacía. Él es el que nos da un entendimiento. Entendimiento es comprender. Dice un texto en Proverbios que el consejo es como algo que está en la profundidad del agua y el hombre de entendimiento lo sacará de la profundidad para aplicarlo, como para usarlo. Así es precisamente ese entendimiento, hermanos. El entendimiento es como si lo que nos ayuda a ver que hay aquí un consejo de Dios, que hay algo que Dios me quiere hablar, que está la dirección de Dios en esta parte de la escritura para mi vida, y es Dios a través del Espíritu que nos da el entendimiento para que lo podamos comprender. También el entendimiento, hermanos, lo entendemos a veces como un clic que da, como un destello. No sé si a ustedes les ha sucedido o lo han comprendido. A veces, hermano, tú estás leyendo la Biblia y algo brilla en tu corazón, algo resplandece dentro de ti al leer ese pasaje, al leer esa parte de la escritura, como que eso estás comprendiendo que es para ti. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo nos da ese entendimiento. El discernimiento es precisamente saber cómo debemos de ocupar ese conocimiento, hermanos. Hacia dónde nos dirige ese conocimiento. Discernir, por ejemplo, también cuando es quien está hablando, ¿no? Porque imagínate, o sea, la gente a veces toma la Biblia y la interpreta como lo que te decía hace un momento. En efecto, la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino, pero también dice la Biblia que, por ejemplo, los borrachos, ¿no? No heredarán el reino de Dios. Entonces, la Biblia nos ayuda a tener un discernimiento sobre ciertos pasajes para entender por qué se hizo ese milagro en ese momento.
que Jesús quería que todos se embriagaran y estuvieran ahí cayéndose de borrachos y de briagos en esa situación. Pues no, obvio que no. Era una manifestación de que Él es el Hijo de Dios y que tiene autoridad aún sobre la naturaleza, hermanos, sobre la creación. Con su palabra creó los cielos y la tierra, y en ese momento el Señor hizo una creación de algo que era agua, lo convirtió en algo diferente. Bueno, yo pienso que eso tiene una aplicación diferente, ¿no? Porque puede hablar de que Dios puede cambiar nuestras vidas, transformarlas. Tiene el poder para hacer eso. Entonces el Espíritu nos da el discernimiento. El Espíritu nos da la sabiduría, hermanos. La sabiduría no es conocimiento o no es meramente conocimiento. La sabiduría es el tener un conocimiento que te ayuda, hermano, a dirigirte en el camino de la verdad, buscando a Dios, glorificándolo, amándolo, siguiendo su palabra. Eso es realmente la sabiduría. Y la revelación, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Escuchaba a un predicador, hermanos, decir que la revelación es algo así como, hay algunos restaurantes donde viene el chef ahí a la mesa de los comensales, de las personas que llegan a comer a ese restaurante. Entonces llega el chef ahí a la mesa y le hace algunas preguntas y en base a sus preguntas, el chef decide qué prepararle. A veces le hace algunas preguntas como ¿qué se le antoja? No, pues se me antoja quizás una carne. ¿Y con qué le gustaría acompañarlo? Una ensalada, con una pasta, ¿con qué se le antojaría? No, pues se me antojaría con una ensalada dulce, o solamente de verdura. No, pues algo dulce. Y el chef se va, hermanos, con esas preguntas solamente se va, está ahí preparando en la cocina ese alimento que va a traer y de repente después de un tiempo llega a la mesa, pero el plato está cubierto. Le ponen así como una tapa grande. Le ponen el plato ahí y está ahí cubierto. El chef sabe qué es lo que está ahí adentro. El que se lo va a comer, pues tiene así como que la curiosidad de saber, ay, ¿qué me habrá preparado? ¿No? Y a lo mejor hasta se puede imaginar qué cosas le preparó el chef, pero a lo mejor muchas veces pudiera errar. Y realmente no sabe qué es lo que está ahí. El chef sí sabe y realmente ahí está ya preparado ese alimento. Entonces, en el momento en que el chef quita la tapa, ese hombre ve el platillo que le fue preparado y pues ya nada más de verlo, a lo mejor hasta se le hace agua a la boca y ya lo está disfrutando con el aroma y el ver ahí la carne, su cocción, los elementos que lo acompañan, el adorno y todo eso, pues ya eso le ha ayudado a ver que eso es lo que necesitaba. Hermanos, eso es algo así como la revelación. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. Y así como ese chef la revela de acorde a nuestra necesidad y conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Para nosotros. Esa es la revelación que hace el Espíritu Santo. De esa manera el Espíritu Santo actúa a través de la palabra, de la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos, imagínense, si se necesita entendimiento, discernimiento, sabiduría y tener revelación, ¿esto de dónde viene? Reitero, no es humano. No es algo que se dé por la humanidad, es decir, con capacidades humanas, sino es a través del Espíritu Santo, hermanos. Yo he conocido hermanos o hermanas que son muy sencillas, muy humildes, hermanos, en el sentido que quizás a lo mejor no fueron ni siquiera a la escuela. Yo conocí a una hermana que le llevamos a ese lugar despensas, le compartíamos la palabra de Dios a ella y a otras personas, a los niños les llevábamos alimentos. Ella no sabía leer, hermanos.
y con las cosas que le hablábamos de Dios, le despertó un interés de querer saber leer. Y por ahí algunas cosas le ayudé yo, hermanos, a aprender a leer, como cuestiones muy básicas, las sílabas, ¿no? Cómo sonaba la P con la A y cuestiones así, ejercicios que le dejaba. Y ella, hermanos, tenía mucho interés de leer, de leer. Y con las cosas que estuvimos apoyándole, pero sobre todo, hermanos, la obra del Espíritu Santo en ella. Le ayudó Dios a poder leer. Después ella leyó, hermanos, y leía la Biblia. Ese era su deseo, leer la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo le dio capacidad para, además de leer, poder entender la Escritura, discernirla, tener sabiduría, y Dios le revelaba cosas a ella de forma personal. Hermanos, esto habla de la importancia del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, miren lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 3, verso 15 y verso 16. 2 Corintios capítulo 3, verso 15 y verso 16 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través del apóstol Pablo, hermanos? Está diciendo que los judíos, está haciendo referencia al pueblo de Israel, los judíos, dice hasta el día de hoy, leen a Moisés. O sea, en otras palabras, hasta el día de hoy, leen la Torá, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Podríamos decirlo de esta manera. Leen la Biblia. Hasta el día de hoy, no solamente hasta el momento en que Pablo dijo estas palabras, hasta el día de hoy siguen leyendo la Biblia, pero hay un velo puesto en sus corazones. O sea, eso nos deja ver la importancia del Espíritu Santo en la vida de una persona, hermanos. Si no es el Espíritu Santo el que te ayuda a entender la Biblia, pues entiendes lo que tú quieres entender o entiendes la letra, pero no entiendes el Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida, dice la Biblia. Los judíos hasta este día leen a Moisés, hermanos, pero no creen en Cristo, porque tienen un velo en sus corazones. No es el Espíritu Santo el que les revela, a lo mejor es una sabiduría humana, a lo mejor es la sabiduría que tomaron de una persona, o sea, ellos ven que esas palabras son de Moisés, son de los profetas, no las ven como las palabras de Dios. Y hay un velo en sus corazones, de tal manera que no alcanzan a discernir, a ver que Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando crean en Cristo Jesús, cuando se entreguen al Señor Jesucristo, dice, ese velo se quitará. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona se entrega a Jesús, se vuelve a Jesucristo, se entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene a esa persona. ¿Qué decía el apóstol Pedro, hermanos, ahí en ese mensaje de Hechos 2? Aquellos hombres le decían, ¿qué haremos, varones hermanos, para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, les decía. Hermanos, era necesario que ellos se convirtieran al Señor para que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Y entonces ese velo fuera quitado y ahora a leer las escrituras, a leer Moisés, a leer a los profetas, a leer los salmos, a leer las escrituras, vieran a Cristo ahí, se relacionaran con Dios, creyeran en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les estuviese enseñando la sabiduría de Dios. Bueno, hermanos, esto nos está dejando entender qué importante es el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos ahora a ver la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Es importante, hermanos, porque desde su nacimiento, es decir,
intervino en el nacimiento de Jesús. ¿De qué manera intervino el Espíritu Santo en el nacimiento? Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, la Biblia nos hace referencia, hermanos, que el Espíritu Santo obró ahí un milagro para que en el vientre de María fuese colocado esa semilla, es decir, que fuese colocado ese embrión que sería Jesucristo, hermanos, el que nacería ahí. El Espíritu Santo hizo eso, siendo María una mujer virgen. Es decir, nunca hubo una intimidad de María con un hombre. El Espíritu Santo fue el que colocó ese ser ahí en el vientre de María, y precisamente de él es Jesús, el que nacería de el vientre de María. Entonces, intervino de esa manera, ¿no? Isaías 7:14 nos hace referencia de el Señor dará señal, ¿no? Dice ahí Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, de esta manera intervino en su nacimiento. También es importante la obra del Espíritu Santo porque varios hablaron siendo llenos del Espíritu Santo para anunciar o declarar sobre el nacimiento de Jesús, hermanos. Varias personas hablaron sobre ese nacimiento. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando María llega a visitar a Elizabeth, que era su parienta, su prima. Entonces se encuentran y en ese momento ella, por el Espíritu Santo, Elizabeth, pues le dice unas palabras a María sobre el niño que llevaba en su vientre. El sacerdote Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, también habló sobre el nacimiento de Jesús siendo lleno del Espíritu Santo. Es decir, como hablando de que era el que estaban esperando, el Mesías, refiriendo que él era el Salvador, etcétera. Simeón, un anciano que estaba en el templo, hermanos, sirviendo a Dios, y él vio al niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Pero también, además de eso, ahí hay otros casos, ¿no? Hay otros casos donde están hay otros casos como el de Ana, hermanos, que era una mujer profetisa que también, pues, ella pudo ver a Jesús. Y bueno, en estos ejemplos vemos a personas que siendo llenas del Espíritu Santo hablaron sobre Jesucristo, hermanos. Ahora también respecto al bautismo de Jesús, cuando fue bautizado por Juan, vemos la importancia del Espíritu Santo también en ese evento en la vida de Jesús. Dice Mateo 3:16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Pero fíjese cómo dice: y vio al Espíritu de Dios. O sea, Jesús vio al Espíritu de Dios. No fue una aparición, o sea, como la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma no fue algo como si fuese algo espiritual, ¿no? O sea, como algo que no estuviese en la capacidad de verse por las personas. Seguramente no solo Jesús la vio, sino que otras personas también vieron eso.
Jesús vio al Espíritu Santo desde que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en esto que estoy refiriendo, hermanos, lo digo porque la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, en el momento en que Jesús fue bautizado, fue manifiesta. Si fuera un asunto entre Dios, el Padre, Jesús, a lo mejor no hubiera sido necesario que fuera visible la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, ese milagro no se hizo por causa de Jesús, ¿no? Como que para que Jesús tuviera la certeza de que el Espíritu Santo estaba viniendo en él. No, es algo que él podría haber experimentado, sentido, sin necesidad de que el Espíritu Santo se hubiese manifestado en forma corporal de una paloma. Por ejemplo, un creyente puede sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida cuando se derrama, y no necesariamente tendrá que venir en forma de paloma para que entonces el creyente diga: ah, sí, ya vino el Espíritu Santo sobre mí. No, porque lo puede sentir, lo puede percibir, se da cuenta cuando el Espíritu ha venido a su vida, porque es algo entre Dios y él, entre el Espíritu y él. Entonces, ese milagro no era solamente una cuestión en la vida de Jesús, sino que fue más bien un acto público, es decir, como para manifestar esta forma a todos los que estaban ahí presentes. El Espíritu Santo vino sobre Jesús ese día. También el Espíritu Santo se manifestó visiblemente como una paloma, eso es lo que estamos diciendo. Dice: aún vino sobre él. Eso es lo que destaca este pasaje, hermanos, y por eso lo explico de esta forma, ¿no? Entonces, ese milagro que aconteció en el bautismo de Jesús fue importante, la manifestación del Espíritu Santo, no solo, o sea, no por Jesús, sino por todos los que estaban ahí presentes: Juan el Bautista, los discípulos que seguirían a Jesús, las personas que estaban siendo testigas en ese momento del bautismo de Jesús. ¿Por qué más? También su presencia durante la tentación en el desierto es importante, el Espíritu Santo. Me voy un poquito más rápido, hermanos, aquí. En la tentación, en el desierto que experimenta Jesús, lo dice Lucas 4, por ejemplo, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. El evangelista refiere que para ser tentado. Pero también, hermanos, pienso que es un momento en donde Jesús estaba en un periodo de preparación, no solamente en la prueba, sino en la comunión que tenía en ese momento con Dios, porque en el desierto estaba orando con Dios. No sé, hermanos, en una ocasión yo exponía un mensaje sobre la tentación de Jesús, y la palabra desierto en la Biblia, hermanos, representa prueba. Pero para las personas que viven en el oriente, hermanos, en el desierto, la gente que vive en el Medio Oriente, los judíos, los árabes, todas esas personas que viven en el desierto, ellos saben que el desierto es el lugar en donde estás tú con Dios, tú y Dios. No hay cosas más, ahí no hay señales de Wi-Fi, ¿no? Me refiero, no hay señales ahí de teléfono, radio, televisión, de nada. Es un momento donde estás solo, y estás solo tú y Dios. El desierto es un lugar en donde puedes estar en mayor intimidad con Dios. Entonces, para los judíos, el desierto representa prueba, dificultades, pero también representa comunión con Dios.
Dios se le mostró a su pueblo en el desierto, con una nube y con una columna de fuego. Entonces, hermanos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí, hubo un momento de prueba, pero sobre todo porque iba a haber un tiempo de comunión más intensa entre él y el Padre. Y bueno, dice también, hermanos, durante la tentación en el desierto, Jesús, al estar lleno del Espíritu Santo, el diablo buscó hacerlo caer. Jesús venció toda tentación por cuanto estuvo guiado por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, hermanos, y eso nos enseña a nosotros. En el momento de la prueba, necesitamos estar en la comunión con Dios. ¿Cómo nos comunicamos ahora con Dios? A través del Espíritu Santo, hermanos. Nos comunicamos con Dios, orando, leyendo las Escrituras. Tenemos ahora esa comunión con Dios. Entonces también podemos vencer la tentación cuando somos guiados por el Espíritu Santo. También en el momento de su ministerio, el poder que Jesús manifestó, hermanos, era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Su poder durante el ministerio de Jesús habla de la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. En Lucas 4:14 dice, fíjense cómo dice ahí, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todas las tierras alrededor. Jesús declaró públicamente que el Espíritu Santo estaba sobre él. Deja ver la importancia del Espíritu en su ministerio. Aquí en Lucas 4:17, miren. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesús estaba dando testimonio de que él era el Mesías, pero también estaba dando testimonio, hermanos, de cuán importante era la presencia del Espíritu Santo en él para llevar a cabo la encomienda de Dios. Bueno, estos son algunos puntos por los cuales vemos que era importante el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ahora, la importancia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, en la vida cristiana. ¿Por qué es importante en la vida de un cristiano, hermanos? Primero, es importante para nuestra conversión. Como decíamos hace un rato, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Tiene que venir el Espíritu Santo, hermanos, a enseñárnoslas. Y eso es lo que decía Jesús. Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, en Juan 16, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo nos convence, hermanos. Nos convence de que estamos mal y de que necesitamos venir a Dios, entregarnos, arrepentirnos. Nos convence para que nos volvamos a Él. Somos convencidos por el Espíritu Santo, eso es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 16. Entonces somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Eso lo dice, por ejemplo, el libro de Juan capítulo 3, donde Jesús habla con Nicodemo. Nacer de nuevo, hablamos de esta enseñanza, hermanos. El nacer de nuevo es también conocido como la regeneración. El nuevo nacimiento se conoce más como nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Es una regeneración. O sea, nos arrepentimos, vemos a Cristo y el Espíritu Santo
está obrando esos milagros de convicción, de ver a Jesús y de cambiar nuestra vida. Es decir, de guiarnos a un cambio. Nos da gracia también, hermanos, nos da gracia para estar en ese cambio, para buscar ese cambio, para vencer la tentación, para vencer las pruebas. Somos renovados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la santificación, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que también renueva nuestro entendimiento y nos va limpiando. Entonces, en la vida de un creyente es importante por esas razones. También es importante por la presencia, su presencia en nuestra vida como cristianos. El Espíritu Santo es importante en nuestra vida como cristianos. Un cristiano no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, hermanos. Una persona no puede ser cristiana si no está el Espíritu Santo en su vida. Y eso lo declara en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, dice que vivimos por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Como diciendo, un cristiano es lo que es gracias al Espíritu. Vivimos para andar en el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu. También lo dice en Gálatas capítulo 5. Nos dice que el Espíritu Santo nos guía, en este caso nos lleva al fruto del Espíritu. Debemos fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, es lo que nos habla también en Romanos. Y es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Eso nos lo enseña en Romanos capítulo 8, hermanos. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis, dice. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Entonces nos está diciendo, hermanos, que su presencia en nuestra vida es de suma importancia para que podamos ser cristianos. Entonces, si tú tienes alguna situación con la que has batallado, me refiero, si tú tienes alguna tentación, si en tu vida te has sentido atorado en algo que sabes que no agrada a Dios, que es un pecado, amado hermano, entonces tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas rendirte a Dios y rendirte al Espíritu Santo para vencer aquello en lo cual estás siendo sometido, en lo que estás siendo dominado. Las cosas del Espíritu, hermanos, son en las que debemos de pensar. Dice que si pensamos en las cosas del Espíritu, somos del Espíritu. Pero si pensamos en las cosas de la carne, entonces estamos en la carne. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Pero si prevalecen las obras de la carne, entonces moriremos. Es lo que también nos dice ahí en Romanos capítulo 8. Hermanos, esto nos habla de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. El quinto punto, solo cuando somos guiados por el Espíritu somos verdaderamente hijos de Dios. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu Santo, hermanos? A la borrachera, a la droga, al adulterio, a ver cosas sucias ahí en el teléfono, en el internet, a escuchar cosas que dañan. Hermanos, a veces a mí me ha sucedido que, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estaba rodeado de varios compañeros en la universidad o a veces ya en el tiempo cuando estuve trabajando de mi profesión, pues a veces el rodearte de personas y quizás estás ahí haciendo tus labores, tus actividades, pero hay varias personas ahí, algunas
pues no les interesa quién eres tú y cómo vives y lo que tú buscas. Ellos se ponen a hablar luego con todos los demás de sus cosas, de su vida, de lo que han hecho. Y hay quienes se ufanan, ¿no? A veces del pecado que cometen, si andan en una relación ilícita, si están haciendo fraudes, si están robando, o a veces hablar mal, criticar a las personas. Y hay momentos en donde seguramente te ha pasado, si esto es precisamente lo que te ha sucedido, es porque el Espíritu de Dios está en ti. Cuando escuchas esas conversaciones, te sientes incómodo y dices, yo aquí no encajo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué escucho todas estas cosas? Y sientes la necesidad mejor de irte a otro lado o de hablar algo que haga un parteaguas en lo que se está haciendo referencia ahí, hablar algo diferente, hablar algo que realmente sea importante en el reino de Dios. Entonces, sucede, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu. Pero alguien que no es guiado por el Espíritu, hasta le entra en la plática. Se pone a hablar, se pone a jugar con los compañeros, se pone ahí en el albur, se pone ahí a llevarse, a decir malas palabras, a hacer cosas que no son convenientes. ¿Por qué? Pues porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice la Biblia. A veces hay cosas en internet que yo uso aquí la computadora o a veces hasta en el teléfono, algunas cuestiones que a veces llegan, mensajes, cosas que a lo mejor no nutren nuestra vida espiritual. Y el Espíritu te hace entender, ¿no? Esto no es conveniente. Algunas no te las necesita decir el Espíritu porque son muy obvias. No estemos esperando sentir algo o escuchar una voz que el Espíritu me diga, no, pues son obvias. Son obvias que esas cosas que estás mirando, escuchando, viendo ahí, no son convenientes, no te edifican, no agradan a Dios, no dan gloria a Dios. Y entonces, un cristiano, ¿qué va a hacer? Pues simple y sencillamente eso lo quita, lo saca de su lista, lo quita de ahí de sus ojos. Amados hermanos, ahí tenemos que ser guiados por el Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo intercede también por nosotros en nuestras oraciones. Hermanos, ¿cuánto estamos necesitados en nuestra vida de oración? A veces no sabemos qué pedir, dice el apóstol. No sabemos cómo pedir. 5 minutos y ya se me acabaron todas las cosas que tenía que decirle a Dios. Hermano, todavía hay más cosas que necesitamos pedir. Pero dice, es el Espíritu el que quiere interceder por nosotros. Así es que no limitemos al Espíritu Santo 5 minutos, hermanos. No limitemos al Espíritu Santo 10 minutos. Oremos, invitemos al Espíritu Santo a que nos tome y nos dirija para poder orar lo que necesitamos orar, porque Él quiere interceder, ni siquiera quiere orar. Como que la intercesión nos habla de niveles. La oración es como hablar con Dios. La intercesión es donde tú estás clamando, rogando, pidiendo ayuda, desesperadamente estás diciendo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Si tú no estás conmigo, mira, Señor, yo siento que aquí me pierdo, yo siento que te fallo, yo siento que no voy a lograr hacer esto. Yo creo que por mí, Señor, si fuera por mí, yo ya me hubiera alejado. Está una desesperación, una angustia, una agonía. Y dice que el Espíritu quiere interceder por nosotros, nos quiere llevar con eso. Y hasta el grado donde a veces ni siquiera palabras salen de nuestras bocas. Dice que la intercesión que busca el Espíritu es tan profunda, tan intensa, tan íntima, que a lo mejor solamente hay gemidos, un quebranto, un lloro, un lamento. Y el Espíritu que entiende y discierne las intenciones del corazón es el que está haciendo eso por nosotros. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Necesitamos esas intercesiones.
busquémoslas también. Dios nos fortalece. Es el Espíritu que nos fortalece, hermanos, con poder en el hombre interior por su Espíritu, dice. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, hermanos, en nuestro hombre interior. Eso lo dice Pablo, hermanos, en la segunda epístola, perdón, en Efesios, en el capítulo 2. Está haciendo referencia a que él dobla sus rodillas y ora, hermanos, para que seamos nosotros fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de algunas cosas que hace el Espíritu Santo, hermanos. Él nos fortalece. Y también, entonces, podemos gozar de la comunión, o sea, del compañerismo del Espíritu Santo. Todo esto que estamos mencionando, o sea, Él guía, intercede, nos da poder, nos ayuda a pensar en las cosas del Espíritu, nos ayuda a vencer la carne, nos ayuda, hermanos, a ser dirigidos. Entonces, eso está hablando del compañerismo que tiene el Espíritu con nosotros. Vamos a concluir ya casi, hermanos, la importancia del Espíritu en relación con la verdad. El Espíritu Santo es el origen de la verdad de Dios. O sea, la verdad de Dios está ¿en quién? En el Espíritu Santo, hermanos. La verdad no la tiene ninguna denominación. La verdad no la posee el hombre, hermanos. La verdad está en Dios. La verdad está en el Espíritu Santo. Las instituciones, las iglesias, los grupos, los movimientos espirituales, me refiero, cuando hablo de movimientos espirituales, me refiero a un grupo de personas que se reúnen y que tienen un mismo sentir, un mismo pensar, están buscando a Cristo, aman a Dios, se reúnen en un determinado lugar, tienen una determinada postura doctrinal, a lo mejor hasta se distinguen porque tienen un nombre en esa congregación, en ese grupo de congregaciones, en esa denominación. Es un movimiento que se ha denominado, por ejemplo, con un nombre en específico. Vamos a decirlo, por poner un ejemplo, el movimiento evangélico pentecostal. Se han distinguido de esa forma. Muchos de estos movimientos, hermanos, en un determinado momento de su existencia, estaban en la verdad o permanecían en la verdad. Algunos, no todos, puede ser, no el caso de todos, algunos se han desviado de la verdad, ya no están en la verdad, pero en sus orígenes la verdad estaba en ellos. Y bueno, digo que el origen de la verdad está en Dios, por eso estoy refiriendo a estos ejemplos de los movimientos. Hay movimientos que han iniciado de una manera muy particular, muy real. Por ejemplo, hay una iglesia que se conoce como la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista, aquí en México hay pocas, hay más en Estados Unidos, en Inglaterra todavía hay más. Ese movimiento metodista, hermanos, fue un movimiento que se originó con personas que ocuparon como un liderazgo en ese movimiento y que en su momento fueron personas que hablaban la verdad y llevaban a las personas a la verdad. Pero quizás el tiempo, las siguientes generaciones, los descuidos dentro de la iglesia hicieron que la verdad ya no prevaleciera en ellos. Y ahora son movimientos que solamente nos han dejado una enseñanza de sus orígenes, de sus momentos en los que caminaron en esa verdad, nos dejan un ejemplo, un testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios,
lo que Dios les enseñó a ellos, pero estar en ese movimiento en este tiempo, pues no sería sinónimo de decir estoy en la verdad, porque ya no está la verdad ahí. Y no porque la verdad ahora ya haya pasado a otro movimiento. Por eso digo, la verdad no está en los movimientos, la verdad está en Dios. En donde está Dios, ahí la gente va a estar en la verdad, hermanos. No es una cuestión de denominaciones, es una cuestión donde las personas se sometan a la verdad de Dios. Así es que estoy citando un ejemplo, ahí pudiéramos hablar de otros movimientos, ¿no? Pentecostales, adventistas, hablar de otras personas, etcétera, hermanos, donde la gente en algún momento por ciertas cuestiones se veía algo de parte de Dios. Algunos de plano no, ni desde su fundación ni desde su origen se ha visto algo de verdad o de Dios, como, como los testigos de Jehová, como los mormones, o sea, y no es por que yo tenga algo en contra de esas organizaciones, sino porque simple y sencillamente ni en sus orígenes se ha manifestado la verdad. Pero hay algunos que sí estuvieron en la verdad y desafortunadamente se han apartado. Como también otros movimientos donde ya ni en sus orígenes está la verdad, ¿no? Además de los testigos de Jehová, los mormones, otras agrupaciones por ahí que realmente están errando mucho en las cosas espirituales. Bueno, el origen de la verdad está en Dios. Las escrituras vinieron a traer, perdón, las escrituras vinieron a través de la mediación del Espíritu Santo, es decir, la inspiración, decíamos. Jesús dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y los guiaría a toda la verdad. A toda la verdad. Este punto, hermanos, lo estoy comentando, refiriendo con estos ejemplos, pero también lo podemos entender en la forma más práctica o lo que más comúnmente tenemos con nosotros. Imagínate que en algún momento tú necesitas tomar una decisión en tu vida, una decisión que tienes que tomar y tienes pendiente de que la decisión que vas a tomar sea la correcta, la más adecuada, que no sea una decisión que te afecte en tu vida espiritual, que no afecte a tu familia, que no afecte en tu comunión con Dios. Entonces eso te produce cierto temor de decir, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si la riego? Por eso nos dice este punto, hermanos, o por eso estamos viendo este punto. ¿Quién es el que posee la verdad? O sea, ¿quién es el que nos puede llevar a lo que es verdadero, lo que es correcto? En ese sentido, tomar la decisión correcta es saber que estás en la verdad y te va a traer alivio, descanso, sabiendo que estás haciendo lo que es correcto. Entonces, ¿quién es el que se encarga de ayudarnos a ser dirigidos a la verdad? Jesús lo decía a sus apóstoles, le dijo, Él les enseñará todas las cosas y les guiará a toda verdad. Entonces, yo creo que todos nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones, hermanos, y a veces nos angustiamos porque queremos que las decisiones sean las correctas. Eso nos enseña a darnos cuenta cuán importante es el Espíritu Santo en nosotros para ser guiados a la verdad, para ser guiados a lo correcto, a lo que agrada a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el origen de la verdad. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios excepto por lo que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles. La verdad de Dios, hermanos, está escrita aquí en la Biblia. La tenemos en la palabra de Dios. Sin embargo, en la Biblia no están detallados todos los asuntos de
todos los asuntos del hombre. Por ejemplo, si una persona, si un hermano quiere decidir cambiarse, ¿no? Cambiarse de, de casa, es decir, ya no va a vivir aquí, poniendo un ejemplo, aquí en el Estado de México, se va a ir a vivir a otro lugar, lejos, distante, diferente. Eso no viene en la Biblia, ¿no? O sea, Señor, pues si yo quiero tomar esta decisión, ¿qué es lo que tengo que hacer? No viene detallado. Ah, no, pues tienes que decidirlo de esta forma. Tienes que decidir esto. No es como una receta. Si tienes esta situación, lo vas a resolver de esta manera. Sigue estos puntos y lo vas a resolver. Si así fuera, hermanos, pues la vida sería más fácil, ¿no? Pero de alguna forma, hermanos, yo creo que qué bueno que no son las cosas así, porque esto nos ayuda también a depender de Dios y a decir, Señor, yo no sé si será la decisión correcta. Ayúdame a tomar la decisión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y a lo mejor Dios, usando textos de la Escritura, pasajes de la Escritura, habla a tu corazón y te da el entendimiento para que sepas que al tomar esa decisión es lo correcto, hay paz en tu corazón, no ofendes a Dios y Dios te va a ayudar en esa decisión. Entonces, hermanos, es la manera en cómo Dios nos dirige a la verdad. Si tú en algún momento quieres tomar una decisión y te sientes inquieto, estás perturbado, inquieto, busca a Dios, busca la dirección de Dios. Hasta que haya paz en tu corazón, toma la decisión. Y si esa decisión que vas a tomar te está trayendo paz, da ese paso. Pero si no hay paz, sigue buscando el consejo de Dios y la dirección de Dios y pídele que te ayude a entender qué es lo que se va a hacer para que la decisión sea la más adecuada. Ahora tengamos presente, hermanos, Dios nos quiere dirigir a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos, revelarnos la verdad de Dios por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Bueno, también el Espíritu Santo, hermanos, es el tema de muchos errores. Por eso es importante que podamos ir a las Escrituras, porque ya muchos pueden haber hablado del Espíritu Santo, pero han hablado errores del Espíritu Santo. Algunos hasta blasfemias del Espíritu Santo han hablado. Por eso necesitamos ir a conocer lo que Jesús nos habla sobre el Espíritu Santo. Muchos errores se enseñan acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una energía, como si fuese nada más un poder, ¿no? Así como los superhéroes, ¿no? En las películas, que de repente les cae un rayo y ya tienen poderes, o invocan, ¿no? Conjuran ahí a una fuerza, llaman a una fuerza, y esa fuerza viene a su ser, a su persona, y entonces tienen fuerzas sobrenaturales, o tienen habilidades sobrenaturales. Algunos piensan que el espíritu es así, hermanos. Pues no, son errores enseñados acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. También muchas personas entienden mal lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, no sé si nos dé oportunidad de hablar sobre los dones espirituales. Trataré de dar algún mensaje solamente para que tengamos la idea de ello. Pero bueno, sobre esos temas ha habido precisamente muchos errores.
Vamos a terminar concluyendo lo siguiente, hermanos. Es evidente e importante hablar. Bueno, evidentemente es importante hablar del Espíritu Santo. Tenemos necesidad de conocer sobre el Espíritu Santo, hermanos. En la vida de Cristo fue muy importante el Espíritu Santo, cuanto más debe de ser también en la nuestra, hermanos. La Biblia muestra que la importancia del Espíritu Santo en el creyente. Así es que, hermanos, por estas razones necesitamos nosotros pues buscar la dirección de Dios en este tema. Vamos a concluir aquí, hermanos, este mensaje. Quisiera que pudiéramos hacer una oración y le pidamos a Dios que sea Él que nos siga ayudando. Amado Dios, gracias te damos en primer lugar por lo que nos has dejado en tu palabra. Yo te agradezco por la presencia de tu Espíritu Santo también entre nosotros y pedimos que sea tu Espíritu el que actúe, Señor, en nuestras vidas para ser guiados a toda verdad, a toda justicia, y también que se pueda, Señor, que se lleve a cabo ese propósito, esa obra que el Espíritu lleva a cabo en nosotros. Dice que Él nos enseñaría todas las cosas. Señor, nosotros seguimos necesitando ser enseñados por ti, Señor. Que sea tu Espíritu ayudándonos. Entender las cosas de parte tuya, Señor. No de nuestra propio corazón, interpretación, sino lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Ayúdanos y síguenos dándonos entendimiento. Yo te ruego que también nos ayudes al momento de ir a las Escrituras, que podamos tener esa ayuda del Espíritu que nos enseñe la palabra, que nos revele la palabra, que nos ayude a tener el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento, Señor, en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, haznos entendidos. Dice tu palabra que el entendimiento es manantial de vida al que lo posee. Por eso necesitamos tu Espíritu, Señor, porque nuestra vida depende de que el Espíritu nos ayude a comprender tus palabras. Y por eso, Señor, estamos orando esto, pero también confiamos en que tú nos has dicho, Señor, que tú nos darías al Espíritu Santo, Señor. Por favor, envíalo en nuestra vida y ayúdanos, Santo Espíritu. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues terminamos aquí, hermanos, esta reunión. Dios les bendiga, hermanos. Pues con el favor de Dios estamos aquí el próximo jueves y les invito, hermanos, para que podamos estar hablando, o me refiero orando, hablando con Dios y pidiendo que Él siga hablando a nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo el que nos esté ayudando a entender estos temas. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo a todos. Un abrazo. Que tengan bonita noche.